Capítulo 9. Mientras estaba sentado para desayunar a la mañana siguiente, Basil Hallward se presentó en la habitación. «Estoy tan contento de encontrarte, Dorian», dijo gravemente. «Vine anoche y me dijeron que estabas en la ópera. Sabía que era imposible, pero quisiera que me hubieras dejado unas palabras diciéndome dónde habías ido realmente. Pasé una noche espantosa, preocupado porque una tragedia pudiera ser seguida de otra. Pienso que pudiste haberme telegrafiado apenas lo supiste. Lo leí totalmente por azar en la última edición de Globe, que me encontré en el club. Vine aquí enseguida y fue terrible no encontrarte. No puedo decirte qué destrozado estoy por todo eso. Sé lo que debes sufrir, pero ¿a dónde estabas? ¿Saliste para ver a la madre de la muchacha? Por un momento pensé en buscarte allí. Daban la dirección en el diario, algún sitio en Easton Road, ¿no es verdad? Pero temía entrometerme en un dolor que no podía aligerar. Pobre mujer, ¿en qué estado debe estar? Y además, su única hija. ¿Qué dijo acerca de todo eso? Mi querido Basil, ¿cómo saberlo?, murmuró Dorian Gray, sorbiendo cierto vino amarillo pálido de una delicada copa de Venecia, adornado de burbujas doradas, y viéndose tremendamente aburrido. Estaba en la ópera. Deberías haber ido. Conocí a Lady Gwendolen, la hermana de Harry. Estuvimos en su palco. Ella es perfectamente encantadora, y Patty cantó divinamente. No hables de temas horribles. Si uno no habla de una cosa, eso jamás ha sucedido. Es simplemente la expresión, como dice Harry, lo que le da realidad a las cosas. Puedo mencionar que no era la única hija de la mujer. Había un hijo, un muchacho encantador, creo, pero no es del teatro, es marinero o algo así. Y ahora, cuéntame algo de ti y de lo que estás pintando. «Fuiste a la ópera», dijo Hallward, hablando muy lentamente y con un extremado toque de pesar en su voz. «Fuiste a la ópera mientras Sybil Vane yacía muerta en una sórdida posada. Puedes hablarme de otras mujeres que son encantadoras y de Patty cantando divinamente, antes de que la muchacha que amabas tenga siquiera la quietud de una tumba donde reposar. ¿Por qué? Hombre, hay horrores reservados para ese cuerpecito blanco». «Detente, Basil. No quiero escuchar eso», exclamó Dorian, poniéndose de pie. «No debes hablarme de esas cosas. Lo que está hecho, está hecho. Lo que es pasado, es pasado». «¿Le llamas pasado a ayer? ¿Qué tiene que ver el momento actual con eso? Solo la gente superficial requiere años para liberarse de una emoción. Un hombre que es dueño de sí mismo puede acabar con un dolor tan fácilmente como puede inventar un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas y dominarlas». «Dorian, esto es horrible. Algo te ha cambiado por completo. Tu aspecto es exactamente el mismo de aquel maravilloso muchacho que, día tras día, solía venir a mi estudio a posar para su retrato. Pero eras simple, natural y afectivo entonces. Eras la criatura más incontaminada del mundo. Ahora no sé lo que te ha sucedido. Hablas como si no tuvieras corazón, ni piedad. Todo es influencia de Harry, lo sé». El jovencito se sonrojó, y yendo hacia la ventana, miró por unos momentos el jardín verde, brillante y fustigado por el sol. «Le debo mucho a Harry, Basil», dijo finalmente, «más de lo que te debo a ti. Tú solo me enseñaste a ser vanidoso». «Bien, estoy castigado por eso, Dorian, o lo estaré algún día». «No sé a qué te refieres, Basil», exclamó dándose vuelta. «No sé qué quieres. ¿Qué es lo que quieres?» «Quiero al Dorian Gray que solía retratar», dijo el artista tristemente. «Basil», dijo el jovencito, yendo hacia él y poniéndole la mano en el hombro, «has llegado demasiado tarde. Ayer, cuando escuché que Sybil Vane se había suicidado». «¿Suicidado? ¡Santo cielo! ¿No hay duda al respecto?», exclamó Hallward, mirándolo con una expresión de horror. «Mi querido Basil, seguramente no creerás que fue un vulgar accidente. Por supuesto que se suicidó».
El hombre mayor sepultó el rostro entre las manos. ¡Qué horrendo!, murmuró, y un estremecimiento lo recorrió. No, dijo Dorian Gray, no hay nada de horrendo en ello. Es una de las más grandes tragedias románticas de nuestra época. Por lo general, las personas que actúan llevan las vidas más comunes. Son buenos maridos o esposas fieles o algo tedioso. ¿Sabes a lo que me refiero? La virtud de la clase media y todo ese tipo de cosas. Qué diferente era Sibyl. Vivió su tragedia más fina. Siempre fue una heroína. La última noche que actuó, la noche en que la viste, actuó mal porque había conocido la realidad del amor. Cuando conoció su irrealidad, murió, como Julieta pudo haber muerto. Pasó nuevamente a la esfera del arte. Hay algo de mártir en ella. Su muerte tiene toda la inutilidad patética del martirio, toda su belleza malgastada. Pero, como estaba diciendo, no debes pensar que no he sufrido. Si hubieras venido ayer en cierto momento, a las 5:30 quizás, o a las 6:45, me hubieras encontrado llorando. Incluso Harry, que estaba aquí, y que, de hecho, me trajo las noticias, no tenía idea de lo que estaba atravesando. Sufrí inmensamente. Luego, eso pasó. No puedo repetir una emoción. Nadie puede, excepto los sentimentalistas. Y eres terriblemente injusto, Basil. Vienes aquí a consolarme. Eso es encantador de tu parte. Me hubieras consolado y te pones furioso. ¡Qué simpática persona! Me recuerda una historia que Harry me contó sobre cierto filántropo que gastó 20 años de su vida tratando de reparar una ofensa o alterar alguna ley injusta. Olvidé qué era exactamente. Finalmente lo logró, y nada pudo exceder a su desilusión. No tenía absolutamente nada que hacer. Casi murió, y se convirtió en un misántropo categórico. Y además, mi querido y buen Basil, si realmente quieres consolarme, mejor enséñame a olvidar lo que ha pasado, o a verlo desde el punto de vista artístico apropiado. ¿No era Gautier quien solía escribir sobre la consolación del arte? Recuerdo un día haber encontrado al azar en tu estudio un librito recubierto de viltela, esa frase deliciosa. Bien, no soy como el joven que me contaste cuando estuvimos juntos en Marlow, el joven que solía decir que el sátén amarillo podía consolarnos por todas las miserias de la vida. Amo las cosas bellas que uno puede tocar y manejar, los viejos broncados y los broches verdes, los trabajos laqueados, los marfiles esculpidos, los diseños exquisitos, lujosos, pomposos. Hay mucho para aprender en todas esas cosas. Pero el temperamento artístico que crean, o que de algún modo revelan, para mí es mayor todavía. Convertirse en el espectador de la propia vida, como dice Harry, es escapar al sufrimiento de la vida. Sé que estás sorprendido de que te hable así. ¿No te has dado cuenta de cómo me he desarrollado? Yo era un escolar cuando me conociste. Soy un hombre ahora. Tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Soy diferente, pero no debo agradarte menos. Estoy cambiando, pero siempre debes ser mi amigo. Por supuesto, estoy muy encariñado con Harry, pero sé que eres mejor que él. No eres más fuerte. Estás demasiado temeroso de la vida, pero eres mejor. Y qué felices solíamos ser juntos. No me abandones, Basil, y no te pelees conmigo. Soy lo que soy. No hay nada más que decir. El pintor se sintió extrañadamente conmovido. El jovencito era infinitamente querido para él, y su personalidad había sido el punto de cambio en su arte. No podía soportar la idea de seguir reprochándole. Después de todo, su indiferencia probablemente fuera un humor que pasaría. Había demasiada bondad en él, demasiada nobleza. Bien, Dorian, dijo finalmente con una triste sonrisa. No te hablaré otra vez sobre este asunto horrible, después de hoy. Solo espero que tu nombre no sea mencionado con relación a esto. La pesquisa tendrá lugar esta tarde. ¿Te han citado? Dorian Gray meneó la cabeza, y un aspecto de molestia atravesó su rostro con la mención de la palabra pesquisa. Había algo brutal y vulgar en todo lo relativo a eso. No saben mi nombre, contestó. Pero ella seguramente lo sabía.
Solo mi nombre de pila, y estoy completamente seguro de que jamás se lo mencionó a nadie. Me dijo una vez que todos tenían mucha curiosidad por saber quién era yo, y que ella invariablemente les decía que mi nombre era Príncipe Encantador. Fue bonito de su parte. Debes hacerme un dibujo de Sibyl, Basil. Quisiera tener algo más de ella que la memoria de unos pocos besos y algunos pedazos de palabras patéticas. Trataré de hacer algo, Dorian, si eso te complace. Pero debes venir a posar para mí otra vez. No puedo avanzar sin ti. Nunca posaré para ti otra vez, Basil. Eso es imposible, exclamó retrocediendo. El pintor lo miró con sorpresa. Mi querido muchacho, ¡qué insensatez!, exclamó. ¿Quieres decir que no te gusta lo que hice de ti? ¿Dónde está? ¿Por qué has puesto un biombo frente a él? Déjame verlo. Es lo mejor que he hecho jamás. Quita el biombo, Dorian. Es simplemente vergonzoso de parte de tu criado ocultar mi trabajo de esa manera. Sentía que la habitación se veía diferente cuando entré. Mi sirviente no tiene nada que ver con esto, Basil. No pensarás que lo dejo arreglar mi habitación. A veces coloca flores, eso es todo. No, lo hice yo mismo. La luz daba con mucha fuerza sobre el retrato. ¿Con mucha fuerza? Seguramente que no, mi querido amigo. Es un lugar admirable para él. Déjame verlo. Y Hallward caminó hacia el ángulo de la habitación. Un grito de terror brotó de los labios de Dorian Gray y se precipitó a interponerse entre el pintor y el biombo. Basil, dijo, luciendo muy pálido, no debes verlo, no quiero. ¿No ver mi propio trabajo? No hablas en serio. ¿Por qué no debería verlo?, exclamó Hallward riendo. Si tratas de verlo, Basil, bajo mi palabra de honor, nunca te hablaré de nuevo mientras viva. Hablo muy en serio. No te doy ninguna explicación, y no me la pidas. Pero recuerda, si tocas el biombo, todo se acabó entre nosotros. Hallward estaba estupefacto. Lo miraba a Dorian Gray con sorpresa absoluta. Nunca lo había visto así antes. El jovencito estaba realmente pálido de cólera. Se apretaba las manos y las pupilas de sus ojos eran como discos de fuego azul. Estaba todo tembloroso. ¡Dorian! ¡No hables! Pero, ¿qué te sucede? Por supuesto que no lo veré si no quieres que lo haga, dijo con bastante frialdad, gritando sobre sus talones y yendo hacia la ventana. Pero, realmente, me parece muy absurdo que no pueda ver mi propio trabajo, especialmente cuando voy a exhibirlo en París en otoño. Probablemente le dé otra capa de barniz antes de eso, así que debo verlo algún día, y ¿por qué no hoy? ¿Exhibirlo? ¿Qué? ¿Quieres exhibirlo?, exclamó Dorian Gray, con una extraña sensación de terror deslizándose sobre él. ¿Su secreto iba a ser mostrado al mundo? ¿Iba a bostezar la gente ante el misterio de su vida? Eso era imposible. Algo, no sabía qué, debía hacerse al instante. Sí, supuse que no tendrías objeción. George Pettit va a reunir a todos mis mejores cuadros para una exposición especial en la Rue de Sesse, que abrirá la primera semana de octubre. El retrato solo estará fuera un mes. Pienso que puedes fácilmente prescindir de él por ese periodo. De hecho, seguramente estarás fuera de la ciudad, y si lo dejas detrás de un biombo, no te importará mucho. Dorian Gray se pasó la mano por la frente. Había gotas de sudor allí. Sentía que estaba en el borde de un horrible peligro. «Me dijiste hace un mes que nunca lo exhibirías», exclamó. «¿Por qué has cambiado de opinión? Ustedes, los que dicen ser conscientes, tienen tanto humores como los demás. La única diferencia es que sus humores son más inesperados. No pudiste haber olvidado que me aseguraste muy solemnemente que nada en el mundo te induciría a enviarlo a una exposición. Le dijiste a Harry exactamente lo mismo». Se detuvo un instante y un brillo de luz pasó por sus ojos. Recordó que Lord Henry le había dicho una vez, medio en serio y medio en broma, «Si quieres tener un extraño cuarto de hora, pídele a Basil que te diga por qué no exhibirá tu retrato». Me dijo por qué no lo haría, y fue una revelación para mí. Sí,
Quizás Basil también sabía su secreto. Le preguntaría y probaría. Basil, dijo acercándose macho y mirándolo cara a cara. Cada uno de nosotros tiene un secreto. Déjame conocer el tuyo y yo te diré el mío. ¿Cuál era tu razón para negarte a exponer mi retrato? El pintor se estremeció a pesar de sí mismo. Dorian, si te lo digo, te agradaré menos, y por cierto te reirás de mí. No puedo soportar ninguna de esas dos cosas de tu parte. Si quieres que nunca vuelva a mirar tu retrato, estoy conforme. Te tendré siempre a ti para mirarte. Si quieres que el mejor trabajo que he hecho jamás sea ocultado al mundo, estoy satisfecho. Mi amistad es más querida para mí que cualquier fama o reputación. No, Basil, debes contarme, insistió Dorian Gray. Pienso que tengo derecho a saberlo. Su sentimiento de terror se había ido, y la curiosidad había tomado su lugar. Estaba decidido a descubrir el misterio de Basil Hallward. Sentémonos, Dorian, dijo el pintor, mostrándose perturbado. Sentémonos. Y solo respóndeme una pregunta. ¿Has notado algo curioso en la pintura? ¿Algo que probablemente al principio no te llamó la atención, sino que se reveló repentinamente? ¡Basil!, exclamó el jovencito, apretando los brazos de la silla con manos trémulas y observándolo con ojos salvajes y azorados. Veo que sí. No hables. Espera hasta escuchar lo que tengo que decir, Dorian. Desde el momento en que te conocí, tu personalidad tuvo la influencia más extraordinaria sobre mí. Fui dominado en alma, cuerpo y potencia por ti. Te convertiste para mí en la encarnación visible de ese ideal invisible, cuya memoria nos ascendía a los artistas como un sueño exquisito. Te adoré. Me puse celoso de cada persona con la que hablabas. Quería tenerte todo para mí. Solo era feliz cuando estaba contigo. Cuando estabas lejos de mí, estabas todavía presente en mi arte. Por supuesto, nunca permití que supieras nada de esto. Hubiera sido imposible. No lo hubieras comprendido. Apenas lo comprendo yo mismo. Solo sabía que había visto a la perfección cara a cara, y que el mundo se había vuelto maravilloso ante mis ojos. Demasiado maravilloso, quizás, porque en tales locas adoraciones hay riesgo. El riesgo de perderlas, no menor que el riesgo de conservarlas. Pasaron semanas y semanas, y me sentía más absorbido por ti. Luego sobrevino una nueva evolución. Yo te había dibujado como París con refinada armadura, y como Adonis con capa de cazador y una jabalina pulida. Coronado con pesados capullos de loto, te había sentado en la proa de la barca de Adriano, mirando el verde y turbio Nilo. Te habías inclinado sobre el estanque quieto de ciertos bosques griegos, y habías visto en la plata silenciosa del agua la maravilla de tu propio rostro. Y todo esto había sido lo que puede ser el arte, inconsciente, ideal y remoto. Un día, a veces pienso que fue un día fatal. Resolví pintar un maravilloso retrato de ti como realmente eras, no con el disfraz de edades muertas, sino con tu propia vestimenta y en tu propia época. Si fue realismo en la técnica o la simple maravilla de tu propia personalidad, presentándose directamente ante mí, sin bruma ni velo, no puedo decirlo, pero sé que mientras trabajaba en eso, cada pedacito y cada membrana de color parecía revelarme mi secreto. Temí que otros conocieran mi idolatría. Sentí, Dorian, que había dicho demasiado, que había puesto demasiado de mí en él. Entonces fue que resolví no permitir nunca que el retrato fuera expuesto. Estabas un poco molesto, pero entonces no te dabas cuenta de todo lo que significaba para mí. Harry, a quien le hablé del tema, se rió de mí, pero no me importó eso. Cuando el retrato estuvo terminado y estuve a solas con él, sentí que tenía razón. Bien, pocos días después de que el objeto dejó mi estudio, y tan pronto como me libré de la intolerable fascinación de su presencia, me pareció que había sido tonto imaginarme que había visto algo en él, más que el hecho de que eras extremadamente bello y de lo que podía yo pintar. Incluso ahora no puedo evitar sentir que es un error pensar que la pasión que uno siente por la creación alguna vez se muestra en el trabajo que uno crea.
El arte es siempre más abstracto de lo que imaginamos. La forma y el color nos hablan de la forma y el color. Eso es todo. A menudo me parece que el arte oculta al artista, más de lo que revela. De manera que cuando tuve esta oferta de París, resolví hacer de tu retrato el principal objeto de mi exposición. Nunca se me ocurrió que te negarías. Veo ahora que tenías razón. El retrato no puede mostrarse. No debes enojarte conmigo, Dorian, por lo que te he contado. Como le dije a Harry una vez, tú estás hecho para ser adorado. Dorian respiró profundamente. El color volvió a sus mejillas y una sonrisa se dibujó en sus labios. El riesgo había pasado. Estaba a salvo por ahora. Sin embargo, no podía evitar sentir infinita piedad por el pintor que le acababa de hacer esa extraña confesión, y se preguntó si alguna vez él estaría tan subyugado por la personalidad de un amigo. Lord Henry tenía el encanto de ser muy peligroso, pero eso era todo. Era demasiado inteligente y demasiado cínico para encariñarse uno con él. ¿Habría alguna vez alguien que lo colmara de una extraña idolatría? ¿Esa era una de las cosas que la vida le tenía reservada? Es extraordinario para mí, Dorian, dijo Hallward, que hayas visto esto en el retrato. ¿Realmente lo viste? Vi algo en él, contestó, algo que me pareció muy curioso. Bien, ¿no te importa si lo miro ahora? Dorian meneó la cabeza. No debes pedirme eso, Basil. No podría permitirte que te pongas frente al retrato. Podré algún día, seguramente. Nunca. Bien, quizás tengas razón. Y ahora adiós, Dorian. Has sido la única persona en mi vida que realmente ha influido en mi arte. Todo lo bueno que he hecho, te lo debo. Ah, no sabes lo que me cuesta decirte todo lo que te he dicho. Mi querido Basil, dijo Dorian, ¿qué me has dicho? Simplemente que sentías que me admirabas demasiado. No es ni siquiera un cumplido. No tenía la intención de serlo. Era una confesión. Ahora que la he hecho, algo parece haberse desgajado de mí. Quizás uno no debería poner jamás la devoción que siente en palabras. Fue una confesión muy desilusionadora. ¿Por qué? ¿Qué esperabas, Dorian? ¿Viste alguna otra cosa en el retrato? ¿Hay algo más para ver? No, no hay nada más que ver. ¿Por qué lo preguntas? Pero no debes hablar de devoción. Es una tontería. Tú y yo somos amigos, Basil, y debemos permanecer siempre así. Tienes a Harry, dijo tristemente el pintor. Oh, Harry, exclamó el jovencito, con una risotada. Harry gasta sus días diciendo lo que es increíble y sus noches haciendo lo que es improbable. Justo el tipo de vida que yo quisiera llevar. Pero, a pesar de eso, no creo que iría con Harry si estuviera en problemas. Antes iría contigo, Basil. ¿Posarás para mí otra vez? Imposible. Echas a perder mi vida como artista negándote, Dorian. Ningún hombre encuentra dos cosas ideales. Pocos encuentran una. No puedo explicártelo, Basil, pero nunca debo posar para ti otra vez. Hay algo fatal acerca de tu retrato. Tiene vida propia. Iré a tomar el té contigo. Será igualmente placentero. Más placentero para ti, me temo, murmuró Hallward lastimosamente. Y ahora adiós. Lamento que no me permitas ver otra vez el retrato. Pero eso no puede evitarse. Comprendo completamente lo que sientes por él. Cuando dejó la habitación, Dorian Gray sonrió. Pobre Basil, qué poco conocía la verdadera razón, y qué extraño era que, en vez de haberse visto forjado a revelar su propio secreto, hubiera logrado, casi por azar, arrancar un secreto a su amigo. Cuando le explicaba esta extraña confesión, los absurdos accesos de celos del pintor, su devoción salvaje, sus extravagantes panerígicos, sus curiosas reticencias, ahora los comprendía y se lamentaba. Le parecía que había algo trágico en la amistad tan teñida de romance. Suspiró y tocó la campanilla. El retrato debía ser ocultado a toda costa. No podía correr el riesgo de que lo descubrieran otra vez. Había sido loco de su parte dejar el objeto, aunque fuera por una hora,
en una habitación a la cual cualquiera de sus amigos tenía acceso. Capítulo 10. Cuando entró su criado, lo miró constantemente y se preguntó si habría pensado en fisgar detrás del biombo. El hombre estaba completamente impasible y esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo y caminó hacia el espejo para verlo a través de él. Podía ver el reflejo de la cara de Víctor perfectamente. Era como una máscara plácida de servillismo. No había nada que temer allí. Sin embargo, pensó que sería mejor estar en guardia. Hablando muy lentamente, le indicó que le dijera al ama de llaves que deseaba verla y que luego fuera a la casa del maquillista para pedirle que le enviara 2 de sus hombres enseguida. Le pareció que cuando el hombre abandonaba la habitación, sus ojos estaban deslizándose en dirección al biombo. ¿O simplemente era su propia imaginación? Pocos minutos después, con su vestido de seda negra y con sus mitones de hilo pasados de moda sobre las manos arrugadas, la señora Leaf entró inquieta en la biblioteca. Él le pidió la llave del salón de estudios. «¿El viejo salón de estudios, señor Dorian?», exclamó. «Está lleno de polvo. Debo arreglarlo y ponerlo en orden antes de que entre. No está listo para que lo vea. Señor, no lo está, verdaderamente». «No quiero que lo ponga en orden, Leaf. Solo quiero la llave». «Bien, señor. Se cubrirá de telarañas si entra allí, porque no ha sido abierto por casi 5 años, desde que su excelencia murió». Él dio un respingo ante la mención de su abuelo. Tenía recuerdos odiosos de él. «No importa», contestó. «Simplemente quiero ver el lugar. Eso es todo. Deme la llave». «Aquí está la llave, señor», dijo la vieja dama, hurgando en los contenidos de su manojo con manos trémulas e inciertas. «Aquí está la llave. La sacaré del manojo en un instante. Pero no pensará en vivir allí arriba, señor. ¿No está muy cómodo aquí?» «No, exclamó pedantemente. «Gracias, Leaf. Eso quería». Ella se demoró por unos momentos y fue locuaz respecto de algunos detalles caseros. Él suspiró y le dijo que manejara las cosas como mejor le pareciera. Ella dejó la habitación con muchas sonrisas. Cuando la puerta se cerró, Dorian puso la llave en su bolsillo y miró a su alrededor. Su mirada recayó sobre el gran cobertor de raso púrpura densamente bordado en dorado, una pieza espléndida del arte veneciano del siglo XVII, que su abuelo había hallado en un convento cerca de Bolonia. Sí, eso serviría para envolver la terrible cosa. Quizás había servido a menudo como un paño para los muertos. Ahora escondería algo que tenía corrupción propia, peor que la corrupción de la muerte. Algo que generaría horrores y sin embargo nunca moriría. Lo que el gusano es para el cadáver, sus pecados serían para la imagen pintada en el lienzo. Ellos malograrían su belleza y corroerían su gracia. Lo mancharían y lo llenarían de vergüenza, y sin embargo la cosa permanecería viva, estaría siempre viva. Se estremeció y por un momento se lamentó de no haberle dicho a Basil la verdadera razón por la cual quería esconder el cuadro. Basil lo hubiera ayudado a resistir la influencia de Lord Henry, y las influencias todavía más venenosas que venían de su propio temperamento. El amor que le tenía, porque realmente era amor, no contenía nada que no fuera noble e intelectual. No era simple admiración física que nace de los sentidos y que muere cuando los sentidos se fatigan. Era un amor como el que Miguel Ángel había conocido, y Montan, Winckelmann y Shakespeare mismo. Sí, Basil podía haberlo salvado, pero era demasiado tarde ahora. El pasado siempre podía aniquilarse. Remordimiento, rechazo u olvido podían hacerlo, pero el futuro era inevitable. Había pasiones en él que hallarían su terrible desembocadura, sueños que proyectarían la sombra de su realidad malvada. Sacó del lecho la gran textura de oro y púrpura que lo cubría, y cargándola en sus manos, pasó detrás del biombo. El rostro en el lienzo era más vil que antes. Le parecía que estaba inalterado, y sin embargo, su asco hacia él se había intensificado. Cabello dorado, ojos azules y labios rojos como las rosas. Todos estaban allí. Era simplemente la expresión la que se había alterado.
era horrible en su crueldad, comparados con lo que veía en él de censura y reprobación. Qué superficiales habían sido los reproches de Basil sobre Sybil Vane, qué superficiales y qué pocos. Su propia alma lo estaba mirando desde el lienzo y lo juzgaba. Una mueca de dolor lo aquejó y arrojó el delicado paño sobre el retrato. Cuando lo hacía, se escuchó un golpe en la puerta. Salía detrás del biombo cuando su criado entró. «Las personas están aquí, señor». Pensó que debía librarse de este hombre enseguida. No debía saber a dónde iba a llevar el retrato. Había algo taimado en él, y tenía ojos pensativos, traicioneros. Sentándose en su escritorio, redactó una nota para Lord Henry, pidiéndole que le enviara algo para leer, y recordándole que se veían a las 8:15 esa noche. «Espera la respuesta», dijo entregándosela, «y haz entrar a esos hombres». 2 o 3 minutos después se oyó otro golpe, y el señor Hubbard en persona, el celebrado marquista de la calle South Audley, entró con su joven asistente algo rudo. El señor Hubbard era un florido hombrecito de patillas rojas, cuya admiración por el arte era atemperada, considerablemente por la inveterada pobreza de la mayoría de los artistas que trataban con él. Por lo general, nunca dejaban su negocio, esperaba que la gente fuera a buscarlo, pero siempre hacía una excepción en el caso de Dorian Gray. Había algo en Dorian que encantaba a todos. Era un placer incluso mirarlo. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray?», dijo frotándose las manos gordas y pecosas. «Pensé que sería un honor venir en persona. Justamente tengo un marco bellísimo, señor, conseguido en una subasta. Florentino antiguo. Vino de Fonthill, creo. Admirablemente adecuado para un tema religioso, señor Gray». «Lamento haberle causado la molestia de venir, señor Hubbard. Ciertamente iré a ver el marco, aunque ahora no me importa mucho el arte religioso, pero hoy solo quiero transportar un retrato al piso superior de la casa. Es muy pesado, de modo que pensé en pedirle que me preste un par de sus hombres». «No hay problema en absoluto, señor Gray. Estoy encantado de prestarle cualquier servicio. ¿Cuál es la obra de arte, señor?» «Esta», replicó Dorian, quitando el biombo. «¿Puede transportarla con el cobertor como está? No quiero que se dañe al subir la escalera». «No habrá dificultad, señor», dijo el genial marquista, comenzando, con la ayuda de su asistente, a desengachar el retrato de las largas cadenas de bronce de donde colgaba. «Y ahora, ¿a dónde lo llevamos, señor Gray?» «Le mostraré el camino, señor Hubbard, si es tan amable de seguirme. Lo mejor es que se vaya adelante. Me temo que es justo en la parte más alta de la casa. Iremos por la escalera del frente, porque es más ancha». Sostuvo la puerta abierta para ellos, pasaron al vestíbulo y comenzaron al ascenso. El elaborado contorno del marco hacía extremadamente voluminoso el retrato, y de vez en cuando, a pesar de las protestas galantes del señor Hubbard, que tenía el verdadero disgusto espiritual de los vendedores cuando ven a un caballero hacer algo útil, Dorian ponía sus manos para ayudarlos. «Algo pesado para transportar, señor», dijo el hombrecito jadeando cuando llegaron al descanso de la cima, y se secó la frente brillante. «Temo que es demasiado pesado», murmuró Dorian mientras abría el cerrojo de la puerta de la habitación, donde iba a guardar el curioso secreto de su vida y ocultar su alma de los ojos de los hombres. No había entrado en el lugar desde hacía más de 4 años. No, por cierto, desde que lo usaba primero como salón de juegos cuando era un niño, y luego para estudiar cuando creció un poco. Era una habitación grande, de considerables proporciones, que había sido especialmente construida por el último Lord Kelso, para el uso de su nietecito, a quien, por su extraño parecido con su madre, y también por otras razones, siempre había odiado y deseado mantener a distancia. A Dorian le pareció que había cambiado poco. Allí estaba el inmenso arcón italiano, con sus paneles fantásticamente pintados y sus molduras doradas opacas, en el cual se había escondido tan a menudo cuando era un niño. Allí, los anaqueles de madera satinada llenos de libros escolares con hojas abarquilladas. En la pared, detrás de ellos, estaba colgado el mismo tapiz flamenco rasgado,
donde un rey y una reina descoloridos estaban jugando ajedrez en un jardín, mientras una compañía de halconeros cabalgaba, llevando aves encapuchadas sobre sus puños enguantados. ¡Qué bien recordaba todo eso! Cada momento de su niñez solitaria volvía a él mientras miraba a su alrededor. Recordó la pureza inmaculada de su vida adolescente, y le pareció horrible que allí tuviera que ocultar el retrato fatal. Qué poco había pensado, durante aquellos años muertos, todo lo que estaba reservado para él. Pero no había otro lugar tan seguro en la casa como este para los ojos entrometidos. Tenía la llave y nadie más podía entrar. Detrás de su paño púrpura, el rostro pintado en el lienzo podía volverse bestial, hinchado, repugnante. ¿Qué importaba? Nadie podía verlo, ni siquiera él lo vería. ¿Por qué debía observar la horrible corrupción de su alma? Conservaba su juventud, era suficiente. Y además, ¿no podía su naturaleza mejorar después de todo? No había razón para que el futuro estuviera lleno de vergüenza. Algún amor podía atravesar su vida, purificarlo y ampararlo de aquellos pecados que parecían ya agitarse en su espíritu y en su carne. Aquellos curiosos pecados no retratados cuyo mismo misterio les daba su sutileza y su encanto. Quizás, algún día, la mueca cruel se alejará de la sensible boca escarlata, y él pudiera mostrarle al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, era imposible. Hora tras hora, y semana tras semana, el ser del lienzo estaría envejeciendo. Podría escapar de la espantosidad del pecado, pero la espantosidad de la edad estaba reservada para él. Las mejillas se volverían hundidas y flácidas. Patas de gallo amarillas rodearían sus ojos lánguidos y los harían horribles. El cabello perdería su brillo. La boca se abriría o caería. Sería tonta o grosera como la boca de los viejos. Tendría el cuello arrugado, las manos frías y llenas de venas azules, el cuerpo torcido, que le recordarían a su abuelo, que había sido tan severo con él en su adolescencia. El retrato debía ocultarse, no podía evitarse. «Tráigalo aquí, señor Hubbard, por favor», dijo fatigadamente, dándose vuelta. «Lamento haberle hecho esperar tanto. Estaba pensando en otra cosa». «Estoy contento siempre de tener un descanso, señor Grey», contestó el marquista, que todavía estaba jadeando. «¿Dónde lo ponemos, señor?» «Oh, en cualquier parte. Aquí está bien. No quiero tenerlo colgado. Solo apóyenlo contra la pared. Gracias». «¿Podemos mirar la obra de arte, señor?» Dorian se estremeció. «No le interesaría, señor Hubbard», dijo fijando su mirada en el hombre. Estaba listo para saltar sobre él y arrojarlo al piso si se atrevía a levantar el magnífico paño que ocultaba el secreto de su vida. «No quiero molestarlo más ahora. Estoy muy agradecido por su gentileza de venir». No es nada, señor Grey. Siempre estoy listo para hacer algo por usted, señor». Y el señor Hubbard bajó velozmente la escalera, seguido por su ayudante, que miraba hacia atrás a Dorian, con un aspecto de tímida sorpresa en su rostro rudo y desagradable. Nunca había visto a alguien tan maravilloso. Cuando el sonido de sus pisadas se hubo disipado, Dorian cerró la puerta con llave y puso la llave en su bolsillo. Se sentía seguro ahora. Nadie miraría jamás el horrible objeto. Ningún ojo vería jamás su vergüenza. Cuando volvió a la biblioteca, supo que ya eran las 5 y que el té ya había sido servido. Sobre una mesita de madera oscura perfumada, con gruesas incrustaciones de nácar, un regalo de Lady Radley, la esposa de su tutor, una bonita enferma profesional que había pasado al invierno anterior en el Cairo. Había una nota de Lord Henry, y a su lado un libro con encuadernación amarilla, la cubierta levemente rasgada y los bordes sucios. Una copia de la tercera edición de la St. James Gazette había sido colocada en la bandeja de té. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntaba si se habría encontrado con los hombres en el vestíbulo cuando se estaban retirando y si les habría sonsacado qué habían estado haciendo allí. Seguramente echaría de menos el retrato. Sin duda ya lo habría echado de menos cuando había dejado el té.
El biombo no había sido colocado nuevamente, y había un espacio blanco visible en la pared. Tal vez alguna noche lo encontrará deslizándose por la escalera y tratando de forzar la puerta de la habitación. Era horrible tener un espía en la propia casa. Había escuchado historias de hombres ricos que habían sido extorsionados durante toda la vida por algún sirviente que había leído una carta, escuchado una conversación, encontrado una tarjeta con una dirección, o hallado debajo de una almohada una flor marchita o un trozo de encaje ajado. Suspiró y después de tomar unos sorbos de café, abrió la carta de Lord Henry. Era simplemente para decirle que le enviaba el diario de la noche y un libro que podría interesarle, y que estaría en el club a las 8:15. Abrió lánguidamente la Gaceta, St. James, y le echó una ojeada. Una marca de lápiz rojo en la 5ª página capturó su mirada. Prestó atención al siguiente párrafo. Pesquisa por una actriz. Una pesquisa fue llevada a cabo esta mañana en el Bell Tavern, Houston Road, por el señor Danby, forense del distrito, sobre el cuerpo de Sybil Vane, una joven actriz vinculada últimamente con el Teatro Royal de Holborn. El veredicto dictaminó muerte por accidente. Una considerable simpatía fue expresada hacia la madre de la difunta, que se mostró inmensamente conmovida durante su declaración, y la del Dr. Birrell, quien hizo la autopsia de la difunta. Frunció el ceño y, rompiendo el papel en dos, paseó por la habitación arrojando los pedazos. ¡Qué desagradable era todo aquello! Y qué horrible y real fealdad daban las cosas. Se sentía un poco molesto con Lord Henry por enviarle el informe, y ciertamente había sido estúpido de su parte haberle marcado con lápiz rojo. Víctor podría haberlo leído. El hombre sabía suficiente inglés para eso. Quizás lo había leído, y había comenzado a sospechar algo. Y, sin embargo, ¿qué importaba? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No había nada que temer. Dorian Gray no la había asesinado. Su mirada recayó sobre el libro amarillo que Lord Henry le había enviado. Se preguntaba qué sería. Fue hacia el pequeño velador octagonal color perla que siempre le había parecido el trabajo de ciertas extrañas abejas egipcias que labraban la plata, y tomando el volumen, se hundió en un sillón y comenzó a hojear las páginas. Después de pocos minutos se sintió absorbido. Era el libro más extraño que jamás había leído. Le pareció que, con exquisitos trajes y con el delicado sonido de flautas, los pecados del mundo se paseaban en una muda procesión delante de él. Cosas con las cuales nunca había soñado se iban revelando gradualmente. Era una novela sin argumento y con un solo personaje, verdaderamente un simple estudio psicológico de cierto joven parisino que paseaba su vida tratando de realizar en el siglo XIX todas las pasiones e ideologías que pertenecieron a otros siglos, y no al suyo, y resumir en él los variados humores por los que el espíritu del mundo había pasado, amando por su mera artificiosidad esos renunciamientos que los hombres intensamente han llamado virtud, tanto como aquellas rebeliones naturales que los hombres sabios todavía llaman pecado. El estilo en el cual estaba escrito era curiosamente adornado, vivido y oscuro a la vez, lleno de jergas y arcaísmos, de expresiones técnicas y frases elaboradas, que caracteriza la obra de algunos de los más finos artistas de la escuela francesa de los simbolistas. Había metáforas tan monstruosas como las orquídeas, y tan sutiles como su color. La vida de los sentidos era descrita en términos de filosofía mística. Uno no podía distinguir si estaba leyendo el éxtasis espiritual de algún santo medieval o las mórbidas confesiones de un pecador moderno. Era un libro venenoso. El denso aroma del incienso parecía asirse a sus páginas y enturbiar el cerebro. La simple cadencia de las oraciones, la sutil monotonía de su música, tan llena de complejos estribillos y movimientos elaboradamente repetidos, produjo en la mente del jovencito, mientras avanzaba capítulo a capítulo, una forma de embelesamiento, una dolencia de soñar, que lo hizo inconsciente del crepúsculo y las sombras que le deslizaban. Sin nubes, y agujerado por una estrella solitaria, un cielo verde cobre brillaba a través de las ventanas.
Siguió leyendo con su pálida luz hasta que no pudo hacerlo más. Luego, después de que su criado le recordara varias veces lo tarde que era, se levantó y, yendo hacia la habitación contigua, ubicó el libro en la mesita florentina que siempre estaba al lado de su cama y comenzó a vestirse para la cena. Eran casi las 9 cuando llegó al club, donde encontró a Lord Henry, sentado solo en el salón de visitas, con un aspecto muy aburrido. «Lo lamento tanto, Harry», exclamó, «pero realmente es culpa tuya. El libro que me enviaste me fascinó tanto que olvidé cómo pasaba el tiempo». «Sí, pensé que te agradaría», replicó su anfitrión, levantándose de la silla. «No dije que me agradaba, Harry, dije que me fascinó. Hay una gran diferencia». «Ah, has descubierto eso», murmuró Lord Henry, y ambos pasaron al salón comedor. Capítulo 11. Durante años, Dorian Gray no pudo librarse de la influencia de este libro, o quizás sería más exacto decir que nunca buscó librarse de ella. Consiguió de París nada menos que 9 ejemplares grandes de la primera edición, y los encuadernó con diferentes colores, de manera tal que pudieran adecuarse a sus variados humores y a las fantasías volubles de una naturaleza sobre la cual parecía, a veces, perder totalmente el control. El héroe, el maravilloso joven parisino en quien los temperamentos románticos y científicos estaban tan extrañamente ensamblados, se convirtió para él en una suerte de modelo que lo prefiguraba, y verdaderamente todo el libro le parecía contener la historia de su propia vida, escrita antes de que él la hubiera vivido. En un punto, él era más afortunado que el héroe fantástico de la novela. Él nunca conocería, nunca de verdad, tendría razón para conocer, el de algún modo grotesco pavor a los espejos y a las superficies metálicas pulidas, e incluso al agua, que había asaltado al joven parisino tan temprano en su vida, y que era ocasionado por la súbita decadencia de su belleza, que una vez había sido, aparentemente, tan destacable, casi con un júbilo cruel, y tal vez en casi todo júbilo, tanto como en cada placer, la crueldad tenía un espacio. Solía leer la última parte del libro, con su relato realmente trágico, tal vez exagerado, del dolor y la desesperación de quien había perdido lo que en los otros y en el mundo había valorado más. Porque la maravillosa belleza que tanto había fascinado a Basil Hallward y a muchos otros además de él, parecía no abandonarlo jamás, incluso aquellos que habían oído las cosas más malvadas contra él, y de tanto en tanto extraños rumores sobre su estilo de vida recorrían Londres y se convertían en la comidilla de los clubes. No podían creer nada acerca de su deshonor cuando lo veían. Siempre tenía el aspecto de quien se ha convertido incontaminado del mundo. Los hombres que hablaban groseramente se quedaban callados cuando Dorian Gray entraba en una habitación. Había algo en la pureza de su rostro que los increpaba. Su mera presencia parecía traerles la memoria de la inocencia que habían empañado. Se preguntaban cómo alguien tan encantador y lleno de gracia como él podía haber escapado de la mancha de una época que era simultáneamente sórdida y sensual. A menudo, cuando regresaba a casa de una de aquellas misteriosas y prolongadas ausencias que dieron lugar a tan extrañas conjeturas entre quienes eran sus amigos o pensaban que lo eran, se deslizaba por la escalera hacia la habitación cerrada, abría la puerta con llave que nunca dejaba ahora, y se paraba con un espejo, enfrente del retrato que Basil Hallward había pintado de él, observando ora el rostro malvado y envejecido sobre el lienzo, ora el rostro joven y claro que reía en el espejo. La agudeza del contraste solía excitar su sentido del placer. Se enamoraba más y más de su propia belleza, se interesaba más y más por la corrupción de su propia alma. Examinaría con minucioso cuidado, y a veces con un deleite monstruoso y terrible, las horribles líneas que marchitaban la frente arrugada u hormigueaban alrededor de la gruesa boca sensual, preguntándose a veces cuáles eran más horribles, los signos del pecado o los signos de la edad. Ubicaría sus blancas manos junto a las manos vulgares e hinchadas del retrato, y sonreiría. Se burlaba del cuerpo deforme y los miembros caídos.
Había momentos, verdaderamente, durante la noche, en los cuales reposando despierto en su propia recámara delicadamente perfumada, o en la sórdida habitación de la pequeña taberna de mala fama cercana a los diques que, bajo un nombre falso y disfrazado, frecuentaba, pensaría en la ruina que había acarreado sobre su alma con una compasión que era la más conmovedora de todas porque era puramente egoísta. Pero momentos como estos eran raros. Aquella curiosidad sobre la vida de Lord Henry había agitado por primera vez en él. Cuando se sentaron juntos en el jardín del amigo de ambos, parecía crecer con satisfacción. Más sabía, más deseaba saber. Tenía locos apetitos que se hacían más voraces cuando más los alimentaba. Sin embargo, realmente no era descuidado en sus relaciones sociales, 1 o 2 veces por mes en invierno, y cada noche de miércoles, mientras duraba la temporada, abriría al mundo su bella casa, y tendría a los músicos más celebrados del momento para encantar a sus invitados con las maravillas de su arte. Sus cenas para íntimos, en cuya organización siempre lo ayudaba Lord Henry, eran notables tanto por la cuidadosa selección y ubicación de los invitados, como por el exquisito gusto que mostraba la decoración de la mesa, con sus sutiles arreglos sinfónicos de flores exóticas, manteles bordados y antigua vajilla de oro y plata. En verdad, había muchos, especialmente entre los jóvenes, que veían o imaginaban ver en Dorian Gray la verdadera realización de un modelo con el cual a menudo habían soñado en sus días de Oxford o Eton, un modelo que combinaba algo de la cultura real de un escolar con toda la gracia, distinción y modales perfectos de un ciudadano del mundo. Para ellos parecía ser uno de aquellos compañeros a quien Dante describe como perfectos para la adoración de la belleza. Como Gautier, era uno de aquellos para quien el mundo visible existía. Y, por cierto, para él la vida misma era la primera y la más grande de todas las artes, y por eso todas las otras artes le parecían solo una preparación. La moda, por la cual lo realmente es fantástico, se vuelve por un momento universal, y el dandismo, que a su manera es un intento de aseverar la absoluta modernidad de la belleza, ejercían, por supuesto, fascinación sobre él, su forma de vestir y los estilos particulares que de tan en tanto adoptaba tenían una marcada influencia en los jóvenes, exquisitos de los bailes de Mayfair y de las ventanas del Club Pall Mall, que lo copiaban en todo lo que hacía y trataban de reproducir el encanto accidental de su gracia, aunque para él fueran afectaciones poco serias. Porque, mientras estaba muy presto a aceptar la posición que se le ofrecía casi al comienzo de su vida, y encontraba, en realidad, un sutil placer en pensar que podía convertirse para él Londres de su época en lo que en la Roma imperial de Nerón había sido el autor del Satiricón una vez. Sin embargo, en lo recóndito de su corazón deseaba ser algo más que un mero juez de las elegancias, para ser consultado por el uso de una joya, el nudo de una corbata o el modo de llevar un bastón. Buscaba elaborar algún nuevo esquema de vida que tuviera su filosofía razonada y sus principios ordenados, y descubrir en la espiritualización de los sentidos la más excelsa realización. La adoración de los sentidos a menudo había sido vituperada, y con mucha justicia, porque los hombres sienten un instinto natural de terror hacia las pasiones y las sensaciones que parecen más fuertes que ellos mismos, y que son conscientes de compartir con formas de existencia no tan altamente organizadas. Pero a Dorian Gray le parecía que ver la verdadera naturaleza de los sentidos nunca había sido comprendida, y que ellos habían permanecido salvajes y animalizados simplemente porque el mundo había buscado condenarlos a la sumisión o matarlos por el dolor, en vez de apuntar a ser los elementos de una nueva espiritualidad, de la cual un fino instinto de la belleza iba a ser la característica dominante. Cuando miraba hacia atrás al hombre atravesando la historia, se sentía acosado por un sentimiento de pérdida. ¿Cuántos habían sido sometidos? Y por propósitos tan pequeños. Había habido exclusiones locas y premeditadas, formas monstruosas de autotortura y autorrechazo,
cuyo origen era el miedo y cuyo resultado era una degradación infinitamente más terrible que esa degradación imaginaria por la cual, en su ignorancia, ellos habían buscado escapar. La naturaleza, con su maravillosa ironía, lleva a la anacoreta a alimentarse con animales salvajes del desierto y da al eremita las bestias del campo como compañeros. Sí, iba a existir, como Lord Henry había profetizado, un nuevo hedonismo, que iba a recrear la vida y a salvarla del desagradable y riguroso puritanismo que estaba teniendo. En nuestros días, una curiosa resurrección. Provendría ciertamente del intelecto, aunque nunca aceptara una teoría o sistema que involucrara el sacrificio de cualquier modo de experiencia apasionada. Su objetivo, en realidad, era la experiencia misma, y no los frutos de la experiencia, fueran dulces o amargos. Sobre el ascetismo, que desvirtúa los sentidos, como del vulgar libertinaje que los opaca, no se sabría nada, pero se iba a enseñar al hombre a concentrarse sobre los momentos de una vida que es ella misma solo un momento. Hay pocos de nosotros que no hayan despertado a veces antes del alba, después de una de esas noches sin sueños que nos vuelven casi enamorados de la muerte, o una de esas noches de horror y júbilo impreciso, en que a través de las recámaras del cerebro se pasean fantasmas más terribles que la realidad misma, impulsados por esa vida intensa que acecha en todo lo grotesco y que presta el arte gótico su resistente vitalidad, porque este arte es, uno puede imaginarlo, especialmente el arte de aquellos cuyas mentes han sido perturbadas con la enfermedad del ensueño. Gradualmente, dedos blancos se deslizan por las cortinas, y éstas parecen temblar, con negras siluetas fantásticas. Sombras mudas hormiguean por los rincones de la habitación y se agazapan allí. Fuera está el alboroto de los pájaros entre las hojas, el sonido de los hombres yendo a trabajar, o el suspiro o sollozo del viento bajando de las colinas y rondando la casa silenciosa, como si temiera despertar a los durmientes, y sin embargo debe llamar al sueño de su cueva púrpura. Velo tras velo de fina gasa oscura se levantan, y poco a poco las formas y colores de las cosas se restablecen, y observamos al alba rehaciendo al mundo en su antigua matriz. Los pálidos espejos recobran su vida mimética, las velas apagadas están donde las habíamos dejado, y junto a ellas yace el libro a medio cortar que habíamos estado estudiando, o la flor alambrada que usamos en el baile, la carta que habíamos temido leer, o que habíamos leído tanto. Nada parece haber cambiado para nosotros. Fuera de las sombras irreales de la noche, vuelve la vida real que hemos conocido. Debemos reasumirla donde la dejamos, y entonces se escabulle en nuestro interior un terrible sentimiento de necesidad de continuación de la energía en el mismo círculo fatigoso de hábitos estereotipados, o un salvaje deseo, puede ser, de que nuestros párpados se abran alguna mañana a un mundo que haya sido remodelado aún nuevo en la oscuridad para nuestro placer, un mundo en el cual las cosas tuvieran colores y formas nuevas, que estuviera cambiado o tuviera otros secretos, un mundo en el cual el pasado tuviera poco o ningún lugar, o no sobreviviría al menos una forma consciente de obligación o remordimiento, porque la remembranza del júbilo incluso tiene su amargura, y las memorias del placer su pena. Era la creación de mundos como estos lo que le parecía a Dorian Gray el verdadero objeto de la vida, o uno de los verdaderos objetos de la vida, y en su búsqueda de sensaciones que fueran al mismo tiempo nuevas y deliciosas, y poseyeran el elemento de extrañeza tan esencial para el romance, a menudo adoptaría ciertos modos de pensamiento que sabía que realmente alineaban su naturaleza, abandonándose a sus influencias sutiles, y luego de captarlas y satisfacer su curiosidad intelectual, dejarlas con esa curiosa indiferencia que no es incompatible con el ardor real del temperamento, que, en verdad, de acuerdo con algunos psicólogos modernos, a menudo es condición de él. Una vez se levantaron rumores acerca de que estaba por convertirse a la religión católica apostólica romana, y ciertamente el ritual romano siempre había ejercido gran atracción en él. El sacrificio diario,
más tremendo realmente que todos los sacrificios del mundo antiguo. Lo perturbaba tanto por su rechazo soberbio a la evidencia de los sentidos, como por la simplicidad primitiva de sus elementos, y el eterno rasgo conmovedor de la tragedia humana que buscaba simbolizar. Él amaba arrodillarse sobre el suelo de mármol frío y observar al sacerdote, con su tiesa dalmática flórida, quitando lentamente y con manos blancas el velo del tabernáculo, o elevando el viril adornado con joyas y con forma de farol con esa pálida hostia que a veces se pensaba que era verdaderamente el pan del cielo, el pan de los ángeles, o revestido con las prendas de la pasión de Cristo, partiendo la hostia en el cáliz y golpeándose el pecho por sus pecados. Los incensarios humeantes que los niños solemnes, vestidos de encaje y escarlata, sacudían en el aire como grandes flores doradas, tenían una sutil fascinación para él. Cuando se iba, solía mirar con sorpresa los negros confesionarios, y por largo rato sentarse en la sombra lóbrega de uno de ellos, y escuchar a hombres y mujeres susurrar a través de reja desgastada la verdadera historia de sus vidas. Pero nunca cayó en el error de capturar su desarrollo intelectual con ninguna aceptación formal de un credo o sistema, ni confundió como casa para morar, una posada que no es sino apropiada para pasar una noche, o pocas horas de una noche en la que no hay estrellas y la luna está oculta. El miticismo, con su maravilloso poder de hacernos extrañas las cosas comunes, y la sutil antinomia que siempre parece acompañarlo, lo inquietaron una temporada, y por una temporada se inclinó a las doctrinas materialistas del movimiento darwinista de Alemania, y encontró un curioso placer en rastrear los pensamientos y pasiones del hombre en alguna célula perlada del cerebro o algún nervio blanco del cuerpo, deleitándose con la dependencia absoluta del espíritu a ciertas condiciones físicas, mórbidas o saludables, normales o enfermas. Sin embargo, como se ha dicho antes sobre él, ninguna teoría de la vida le parecía importante en comparación con la vida misma. Se sentía profundamente consciente de que infructuosa es toda especulación intelectual cuando es separada de la acción y la experimentación. Sabía que los sentidos, como el alma, tenían misterios espirituales a ser revelados. Así ahora estudiaría los perfumes y los secretos de su fabricación, destilando aceites fuertemente perfumadas y quemando olorosas gomas del oriente. Vio que no había humor de la mente que no tuviera su contrapartida en la vida sensorial, y se dispuso a descubrir las verdaderas relaciones, preguntándose qué había en el incienso que nos volvía místicos, y en el ámbar gris que agitaba las pasiones, y en las violetas que despertaban la memoria de los romances muertos, y en el almizcle que perturbaba la mente, y en el champán que tiñe la imaginación, y buscó a menudo elaborar una verdadera psicología de los perfumes, y estimar las variadas influencias de las raíces de olores dulces y de las flores perfumadas, cargadas de polen, o de los bálsamos aromáticos, y de las modernas oscuras y fragantes, del nardo, que enferma, del ovenia, que enloquece a los hombres, o del aloe, del cual se dice que es capaz de sacar la melancolía del alma. En otra época se hizo íntegramente devoto de la música, y en una gran habitación enrejada, con techo dorado y bermellón, y paredes de laca verde oliva, solía dar curiosos conciertos en los cuales gitanos locos arrancaban música salvaje de pequeñas citaras, o solemnes tunecinos con mantones amarillos punteaban las cuerdas tirantes de laudes monstruosos, mientras que negros burlones golpeaban monótonamente sobre tambores de cobre, y agazapados sobre esteras color escarlata, delgados hindúes con turbantes soplaban a través de largas pipas de caña o bronce y encantaban, o fingían encantar grandes serpientes encapotadas y horribles víboras con corcovas. Los toscos intervalos y las disonancias estridentes de la música bárbara los sacudían a veces, mientras que la gracia de Schubert y el bello dolor de Chopin y las poderosas armonías del mismo Beethoven caían desatendidas en su oído.
Reunió de todas partes del mundo los más extraños instrumentos que podían encontrarse, en las tumbas de las naciones muertas, o entre las pocas tribus salvajes que habían sobrevivido el contacto con la civilización occidental, y amaba tocarlos y probarlos. Tenía el misterioso juruparis de los indios del Río Negro, que no se les permite mirar a las mujeres, y que incluso los jóvenes no pueden ver hasta haber sido sometidos al ayuno y la flagelación, y los jarros de tierra de los peruanos que emiten chillidos estridentes como de pájaros y flautas hechas de huesos humanos, como la que Alfonso de Ovalle escuchó en Chile, y los sonoros jaspes verdes que se encuentran cerca del Cusco y producen una nota singular dulzura. Tenía calabazas pintadas llenas de guijarros que sonaban cuando se les sacudía, el largo clarín de los mexicanos, en el cual el ejecutante no sopla, sino que inhala aire a través de él, el áspero ture de las tribus del Amazonas, que es tocado por los centinelas que pasan todo el día entre los árboles inmensos y puede escucharse, según se dice, a una distancia de 3 leguas, el teponaztli, que tiene 2 lenguas vibrantes de madera, y se toca con palillos que son untados con goma elástica obtenida del jugo lechoso de las plantas, los yol campanas de los aztecas, que se cuelgan en racimos como uvas, y un inmenso tambor cilíndrico, cubierto con pieles de grandes serpientes, como el que Bernal Díaz vio cuando entraba con Cortés en el templo mexicano, y de cuyo sonido doloroso nos ha dejado una descripción tan vivida. El carácter fantástico de estos instrumentos lo fascinaba, y sentía un curioso deleite en pensar que el arte, como la naturaleza, tenía sus monstruos, como de forma bestial, y con voces horribles. Sin embargo, después de un tiempo, se aburrió de ellos, y se sentaría en un palco de la ópera, solo o con Lord Henry, a escuchar embelesado de placer a Tannhäuser, viendo en el preludio de esa gran obra de arte a una presentación de la tragedia de su propia alma. En una ocasión se abocó el estudio de las joyas, y apareció en un baile como Anne de Jus, almirante de Francia, con un traje cubierto con 560 perlas. Este gusto lo subyugó durante años, y verdaderamente puede decirse que nunca lo dejó. A menudo pasaría todo el día ubicando y reubicando en sus estuches las variadas piedras que había juntado, tales como el crisoberilo, verde oliva que se vuelve rojo con la luz de las lámparas, la simófana con sus alambres de plata, los perídoto, color pistacho, los topacios rosados y amarillos como el vino, los carbúnculos, de escarlata furioso con trémulas estrellas de 4 rayos, las piedras de cinamomo rojas como el fuego, las espinelas naranjas y violetas, y las amatistas con sus alternativos estratos de rubí y zafiro. Amaba el oro rojo de la piedra solar y la blancura perlada de la piedra lunar, y el arco iris quebrado del ópalo lechoso. Consiguió de Ámsterdam 3 esmeraldas del tamaño extraordinario y riqueza de color, y tuvo una turquesa de la vieja roca, que fue envidiada de todos los expertos. También descubrió historias maravillosas sobre joyas. En la Clericalis Disciplina de Alfonso se menciona una serpiente con ojos de jacinto auténtico, y en la romántica historia de Alejandro, el conquistador de Emasia, se dice haber encontrado en el valle del Jordán víboras con collares de esmeraldas auténticas sobre sus espaldas. Había una gema en el cerebro del dragón, cuenta Filóstrato, y, por la exhibición de letras doradas y de un traje escarlata, el monstruo podía ser inducido a un sueño mágico y ser matado. De acuerdo con el gran alquimista Pierre de Bonnafés, el diamante volvía invisible al hombre y el agata de la India lo hacía elocuente. La cornalina apaciguaba la ira, y el jacinto provocaba el sueño, y la amatista apartaba los efluvios del vino. El granate ahuyentaba demonios, y el edrupicus privaba a la luna de su color. La selenita crecía y menguaba con la luna, y el meluceus, que descubría a los ladrones, podía ser afectado únicamente con la sangre de los cabritos. Leonardus Camillus había visto una piedra blanca sacada del cerebro de un sapo recién muerto,
que era un certero antídoto contra el veneno. El besoar, que fue hallado en el corazón de un ciervo árabe, tenía un sortilegio que podía curar la peste. En los nidos de las aves arábigas estaban las aspilates, que, de acuerdo con Demócrito, protegían a quienes las usaban de cualquier peligro de fuego. El rey Ceilán cabalgó por la ciudad con un gran rubí en su mano, en la ceremonia de su coronación. Los portones del palacio de Juan el Prelado estaban hechos de sardonices, con el cuerno de la víbora cornuda labrando, para que ningún hombre pudiera ingresar allí con veneno. Sobre la pared lateral había 2 manzanas de oro, en las cuales había 2 carbúnculos. De esta manera, el oro podía brillar de día y los carbúnculos de noche. En la extraña novela de Lodge, Una Margarita de América, se cuenta que en la recámara de la reina uno podía contemplar a todas las damas virtuosas del mundo, cinceladas en plata, mirando a través de claros espejos de crisolitos, carbúnculos, zafiros y esmeraldas verdes. Marco Polo había visto a los habitantes de Cipangú poner perlas rosadas en las bocas de los muertos. Un monstruo marino se había enamorado de una perla que un buceador regaló al rey Peroses, y había matado al ladrón, y hecho duelo por su pérdida durante 7 lunas. Cuando los hunos atrajeron al rey al gran hoyo, él se arrojó. Procopio cuenta la historia, y nunca fue encontrado nuevamente, aunque el emperador Anastasio ofreció 500 toneladas de oro por eso. El rey de Malabar había mostrado a cierto veneciano un rosario de 304 perlas, una por cada dios que había adorado. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII de Francia, su caballo estaba cargado con hojas de oro, de acuerdo con Brantome, y su bonete tenía una doble hilera de rubíes que arrojaban una gran luminosidad. Carlos de Inglaterra había cabalgado con estribos de los que pendían 421 diamantes. Ricardo II tenía un saco, valuado en 30.000 marcos, que estaba cubierto de rubíes morados. Hall descubrió a Enrique VIII, rumbo a la torre, previamente a su coronación. Usaba una chaqueta de oro encaramado, el peto bordado con diamantes y otras piedras preciosas, y un gran tajalí sobre el cuello con largos balajes. Los favoritos de Jacobo I usaban aros de esmeraldas engarnizados en filigranas de oro. Eduardo II dio a Piers Gaveston una armadura de oro rojizo, tachonda de jacintos, un collar de rosas de oro engarzadas con turquesas y un casquete sembrado de perlas. Enrique II usaba guantes con piedras que le llegaban hasta el codo, y tenía un guante de halconero cosido con 12 rubíes y 52 perlas grandes. El sombrero ducal de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña y de su raza, estaba hecho con perlas con forma de peras y tachonado con zafiros. Qué exquisita había sido la vida una vez, qué magnífica en su pompa y en su decoración. Incluso leer sobre el lujo de los muertos era maravilloso. Luego volvió su atención a los bordados y tapices que cumplían la función de frescos en las heladas habitaciones de las naciones del norte de Europa. Cuando investigó la materia, y siempre tenía una extraordinaria facultad de absorberse por completo durante un tiempo en lo que fuera que emprendiera. Casi se afligió reflexionando sobre la ruina que el tiempo traía sobre las cosas bellas y maravillosas. Él, de algún modo, había escapado de eso. Un verano seguía a otro, y los junquillos amarillos florecían y morían muchas veces, y las noches de horror repetían la historia de su vergüenza, pero él permanecía inalterado. Ningún invierno estropeó su rostro o tiñó su lozanía de flor. ¿Qué diferencia con los objetos materiales? ¿A dónde habían ido? ¿Dónde estaba la gran vestidura color azafrán, por lo cual los dioses peleaban contra los gigantes, que había sido confeccionada para muchachas morenas, para el placer de Atenea? ¿Dónde? El inmenso velo que Nerón había extendido sobre el Coliseo en Roma, esa vela titánica de púrpura donde estaba representado el cielo estrellado,
y Apolo conduciendo un carro tirado por blancos corceles con riendas de oro. Ansiaba ver las curiosas servilletas hechas por el sacerdote del sol, en las cuales se desplegaban todas las golosinas y viandas necesarias para un festín, el paño mortuorio del rey Chilpérico, con sus 300 abejas de oro, las fantásticas vestiduras que provocaron la indignación del obispo de Pontus, en las que se veían leones, panteras, osos, perros, bosques, rocas, cazadores, todo, de hecho, lo que un pintor puede copiar de la naturaleza. Y él sacó que Carlos de Orleans usó una vez, en cuyas mangas estaban bordados los versos de una canción que comenzaba: Señora, estoy muy alegre, cuyo acompañamiento musical estaba escrito en hilos de oro, y cada nota, de forma cuadrada en aquellos días, hecha con 4 perlas. Leyó sobre la habitación que había sido preparada en el palacio de Reims para el uso de la reina Juana de Borgoña, y que fue decorada con 1321 loros bordados y blasonados con las armas del rey, y 571 mariposas, cuyas alas estaban similarmente ornamentadas con las armas de la reina, todo trabajado en oro. Catalina de Médicis tuvo un lecho de muerte hecho especialmente para ella con terciopelo negro, con lunas crecientes y soles esparcidos. Sus cortinas eran de damasco, con frondosas coronas y guirnaldas, hechas sobre una base de oro y plata, y orladas en los bordes con bordados de perlas, y se erguía en una habitación donde pendían hileras de las divisas de la reina en trozos de terciopelo negro sobre paños de plata. Luis XIV tenía cariátidas bordadas en oro de 15 pies de altura en sus recámaras. El lecho estatal de Sobieski, rey de Polonia, estaba hecho de brocado de oro en Esmirnia con los versos del Corán, bordados con turquesas. Sus soportes eran de plata dorada, bellamente cincelados y profusamente adornados con medallones esmaltados y con piedras. Había sido recogido del campamento turco ante Viena, y el estandarte de Mahoma se había erguido bajo el oro trémulo de su dosel. Y así, por un año entero, buscó acumular los más exquisitos espécimes que pudo hallar de trabajos textiles y bordados, consiguiendo las delicadas muselinas de Delhi, finalmente labradas con palmas de hilo de oro y cosidas sobre las alas iridiscentes de los escarabajos, las gasas de Daca, que por su transparencia son conocidas en el Oriente como aire tramado, agua corriente y rocío nocturno, extrañas telas con figuras de Java, elaborados tapices amarillos de China, libros encuadernados con rasos tostados y sedas azules brillantes y labrados con flores de lis, pájaros e imágenes, velos de tipo de encaje más grueso que el común, hechos en punto húngaro, brocados cilicianos y terciopelos españoles rígidos, trabajos georgianos, con sus cantos dorados, y las foucusas japonesas, con sus tonos dorados verdosos y sus pájaros maravillosamente emplumados. Tuvo una pasión especial, también, por las vestimentas eclesiásticas, en realidad, por todo lo vinculado con el servicio de la iglesia. En los grandes arcones de cedro que se alineaban en la galería oriental de su casa, tenía guardados muchos raros y bellos espécimes de lo que es realmente el traje de la novia de Cristo, que debe usar púrpura y joyas, y un fino paño para ocultar el pálido cuerpo macerado que está agotado por el sufrimiento que se buscó y herido por el dolor que se autoinfligió. Tenía una magnífica copa de seda carmesí y damasco de hilos de oro, adornada con una matriz repetida de granadas de oro, insertadas en formales capullos de 6 pétalos, en cuyo reverso había una divisa de piñas labradas con rostrillos. Los bordes estaban divididos en paneles que representaban escenas de la vida de la Virgen, y la coronación de la Virgen estaba representada con sedas coloridas sobre la capucha. Era una obra italiana del siglo XV. Otra copa era de terciopelo verde bordada con grupos formando corazones de hojas de acanto, de las cuales se desplegaban capullos blancos de largos tallos, detalles que estaban hechos con hilo de plata y coloridos cristales.
En el capillo cargaba la cabeza de un serafín en relieve de hilo en oro. Los bordes estaban tejidos con un arabesco de seda roja y dorada, y estaban estrellados con medallones de muchos santos y mártires, entre quienes estaba San Sebastián. Tenía casullas también de seda color ámbar, y de seda azul y brocado dorado, y de damasco de seda amarilla y paño de oro, adornados con representaciones de la pasión y crucifixión de Cristo, y bordadas con leones, pavos reales y otros emblemas, dalmáticas de raso blanco y damasco de seda rosa, decoradas con tulipanes y delfines, y flores de lis, lienzos de altar de terciopelo carmesí y paño azul, y muchos corporales, velos de cáliz y manípulos. En las salas místicas donde se ponían tales cosas, había algo que excitaba su imaginación. Porque estos tesoros y todo lo que juntaba era su casa encantadora, eran para él medios de olvidar, modos por los cuales podía escapar, por una temporada, del miedo que le parecía a veces demasiado grande para soportar. Sobre las paredes de la solitaria habitación cerrada donde había pasado gran parte de su infancia, había colgado con sus propias manos el retrato terrible cuyas facciones cambiantes le mostraban la degradación real de su vida, y lo habían envuelto con el paño púrpura y dorado como una cortina. Durante semanas no iría allí, olvidaría el horrible objeto pintado, y recobraría su corazón ligero, su maravilloso júbilo, su absorción apasionada en la mera existencia. Luego, súbitamente, una noche saldría a hurtadillas de la casa, iría a esos espantosos lugares cercanos de los Blue Gate Fields, y se quedaría allí, día tras día, hasta que lo echaran. Cuando volviera, se sentaría frente al retrato, a veces odiándolo a él y a sí mismo, pero lleno, otras veces, de ese orgullo individualista que constituye la mitad de la fascinación del pecado, y sonriendo con secreto placer a la sombra deforme que debía soportar la carga que debía haber sido suya. Pocos años después no pudo soportar esto mucho tiempo fuera de Inglaterra, y abandonó la villa que compartía con Lord Henry, así como la casita de paredes blancas de Argel, donde habían pasado el invierno más de una vez. Odiaba separarse del retrato, que era parte de su vida, y también estaba preocupado porque durante su ausencia alguien pudiera ingresar a la habitación, a pesar de las barras elaboradas que habían hecho poner sobre la puerta. Era totalmente consciente de que eso no diría nada. Era cierto que el retrato todavía conservaba, debajo de toda la suciedad y la fealdad del rostro, un marcado parecido con él. Pero, ¿qué se podía deducir de eso? Se reiría de alguien que tratara de vituperarlo. Él no lo había pintado. ¿Qué le importaba lo feo y vergonzoso que se viera? Y aunque lo contase, ¿le creerían? Sin embargo, estaba temeroso. A veces cuando estaba en su gran casa de Nottinghamshire, entreteniendo a los jóvenes modernos de su clase que eran sus principales compañías, y sorprendiendo al condado por el lujo desenfrenado y el esplendor magnífico de su modo de vida, súbitamente dejaría a sus invitados y volvería precipitadamente a la ciudad para ver si la puerta no había sido forzada y el retrato continuaba allí. ¿Qué sucedería si se lo robaban? El mero pensamiento lo hacía helarse de horror. Seguramente el mundo conocería su secreto entonces. Quizás el mundo ya lo sospechaba. ¿Por qué, mientras él fascinaba a muchos, no eran pocos los que desconfiaban de él? Casi fue rechazando en el Club East End, lugar al que su cuna y posición social lo autorizaban plenamente a ser miembro, y se decía que en una ocasión, cuando fue llevado por un amigo al salón de fumar de Churchill, el duque de Berwick y otro caballero se levantaron de manera ostensible y se retiraron. Historias curiosas sobre él le hicieron corrientes después de que pasó los 25 años. Se rumoreaba que se lo había visto alborotando con marineros extranjeros en una posilga ruin en las zonas distantes de Whitechapel, y que se juntaban con ladrones y estafadores y conocía los misterios de sus oficios. Sus extraordinarias ausencias se hicieron notorias, y cuando solía reaparecer otra vez en sociedad, los hombres susurrarían entre ellos en los rincones, pasarían a su lado con desdén, o lo mirarían con fríos ojos escrutadores,
como si estuvieran decididos a descubrir su secreto. A tales insolencias y desaires, él, por supuesto, no prestó atención, y según la opinión de la mayoría de la gente, sus modales francos y corteses, su sonrisa encantadora de niño, y la gracia infinita de esa maravillosa juventud que parecía no abandonarlo jamás, eran en sí mismos una respuesta suficiente a las calumnias, porque así las denominaban, que circulaban sobre él. Era notable, sin embargo, que algunos de los que habían sido sus más íntimos amigos parecían huir de él después de un tiempo. A las mujeres que lo habían adorado salvajemente y que por sus favores habían desafiado todas las censuras sociales y convenciones establecidas, se las veía palidecer de vergüenza u horror si Dorian Gray entraba en un salón. Sin embargo, estos escándalos susurrados solo incrementaban a los ojos de muchos su encanto extraño y peligroso. Su gran fortuna fue un certero elemento de seguridad. La sociedad civilizada al menos, nunca está presta a creer algo en detrimento de quienes son ricos y fascinantes a la vez. Siente instintivamente que los modales son de mayor importancia que la moral, y en su opinión, la más alta respetabilidad es de mucho menor valor que la posesión de un buen chef. Y, después de todo, es un consuelo pobre decir que un hombre que ha tenido una mala cena o un vino pobre es irreprochable en su vida privada. Incluso las virtudes cardinales no pueden reparar entradas medio frías, como señaló una vez Lord Henry, en una discusión sobre el tema, y posiblemente hay mucho que decir sobre este punto de vista, porque los cánones de la buena sociedad son, o deberían ser los mismos que los cánones del arte. La forma es absolutamente esencial. Debería tener la dignidad de una ceremonia, tanto como su irrealidad, y debería combinar el carácter ficticio de una obra romántica con la agudeza y la belleza que hacen deliciosas a esas obras para nosotros. ¿Es la falta de sinceridad una cosa tan terrible? Pienso que no. Simplemente es un método por el cual podemos multiplicar nuestras personalidades. Esa era, de algún modo, la opinión de Dorian Gray. Solía maravillarse por la psicología superficial de aquellos que conciben el yo en el hombre como una cosa simple, permanente, confiable y de una única esencia. Para él, el hombre era un ser con miríadas de vidas y miríadas de sensaciones, una compleja criatura multiforme que cargaba dentro de sí extrañas herencias de pasión y pensamiento, y cuya misma carne estaba corrompida con las monstruosas enfermedades de los muertos. Amaba pasearse por la delgada y fría galería de cuadros de su casa de campo y mirar los variados retratos de aquellos cuya sangre corría por sus venas. Allí estaba Philip Hebert, descrito por Francis Osborne en sus Memorias de los reinados de la reina Isabel y el rey Jacobo, como alguien que era querido por la corte por su hermoso rostro, el cual no lo acompañó mucho tiempo. ¿Era la vida de joven Hebert la que a veces llevaba? ¿Algún extraño germen ponzoñoso había reptado entre los cuerpos hasta alcanzar el suyo? ¿Era algún oscuro sentido de aquella gracia arruinada lo que había hecho que tan súbitamente y casi sin motivo pronunciara en el estudio de Basil Hallward la súplica loca que había cambiado tanto su vida? Allí, con su jubón rojo bordado en oro, su gabán con joyas y su gorguera y puños de bordes dorados, se erguía Sir Anthony Sherard, con la armadura negra y plateada a sus pies. ¿Cuál había sido la herencia de este hombre? Le había legado el amante de Giovanna de Nápoles una herencia de pecado y vergüenza. Sus propias acciones eran simplemente los sueños que el muerto no se había atrevido a realizar. Allí, desde el lienzo descolorido, sonreía Lady Elizabeth de Verus, con su capucha de gasa, su corset de perlas y mangas recortadas color rosa. Había una flor en su mano derecha, y en la izquierda ceñía un collar esmaltado de rosas blancas y de damasco. A su lado, sobre una mesa yacían una mandolina y una manzana. Había grandes escarpelas verdes sobre sus pequeños zapatos en punta. Él conocía su vida y las extrañas historias que se contaban sobre sus amantes. ¿Había algo del temperamento de ella en él?
Esos ojos ovalados de párpados pesados parecían mirarlo curiosamente. ¿Y qué de George Willoughby, con su cabello empolvado y sus parches fantásticos? ¡Qué malvado se veía! El rostro era melancólico y trigueño. Sus labios sensuales parecían arquearse con desdén. Delicados encajes en forma de rizos caían sobre las manos amarillas y flacas que estaban sobrecargadas de anillos. Había sido un pisaverde del siglo XVIII y amigo, en su juventud, de Lord Ferrers. ¿Y qué del segundo Lord Beckenham, el compañero del príncipe regente en sus días más desenfrenados y uno de los testigos en su matrimonio secreto con la señorita Fitzherbert? ¡Qué pedante y hermoso estaba, con sus rizos castaños y su pose insolente! ¡Qué pasiones le había heredado! El mundo lo había tildado de infame. Había dirigido las orgías en Carlton House. La estrella de la jarretera brillaba sobre su pecho. Junto a él estaba colgado el retrato de su esposa, una mujer pálida, de labios delgados y vestida de negro. La sangre de ella también se agitaba en sus venas. ¡Qué curioso parecía todo! Y su madre, con su rostro de Lady Hamilton y sus labios húmedos, como mojados de vino, sabía lo que había heredado de ella. Había heredado de ella su belleza y su pasión por la belleza de los otros. Ella se reía de él con su holgado vestido de bacante. Había hojas de vid en su cabello. El púrpura se derramaba de la copa que ella sostenía. Las encarnaciones de la pintura habían languecido, pero los ojos todavía eran maravillosos en su profundidad y en la brillantez de su color. Parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Sin embargo, tenemos ancestros en la literatura tanto en nuestra propia estirpe, muchos de ellos más cercanos quizás en tipo y temperamento, y ciertamente con una influencia de la cual somos más conscientes. Había veces que le parecía a Dorian Gray que toda la historia era simplemente la narración de su propia vida, no como la había vivido en acto y circunstancia, sino como su imaginación y la había creado para él, como había sido en su cerebro y en sus pasiones. Sentía que había conocido todas esas extrañas y terribles figuras que habían pasado por el escenario del mundo e hicieron el pecado tan maravilloso y la maldad tan llena de sutileza. Le parecía que por algún modo misterioso sus vidas habían sido la suya. El héroe de la maravillosa novela que tanto había influenciado en su vida había conocido esta curiosa fantasía. En el 7º capítulo se cuenta cómo, coronado con laurel, por miedo a que el rayo lo fulminara, se había sentado, como Tiberio, en un jardín de Capri, leyendo los vergonzosos libros de Elefantina, mientras enanos y pavos reales se retorcían a su alrededor y el flautista se burlaba del que agitaba el incensario. Y como Calígula se había embriagado con los jinetes de camisas verdes en sus establos, y había cenado en un pesebre de marfil con un caballo de frontales llenos de joyas, y, como Domiciano, había vagado por un corredor con espejos de mármol, mirando a su alrededor con ojos desfigurados por reflexionar en la daga que iba a terminar con sus días. Enfermo por ese fastidio, ese terrible tedio de la vida, que aqueja a aquellos a los que la vida no les niega nada, y había examinado, a través de un clara esmeralda, el rojo matadero del circo y luego, en una litera de perlas y púrpura tirada por mulas herradas con plata, había sido llevado por la calle de las Granadas hasta una casa de oro y escuchando a hombres gritar a su paso: «Nerón, César», y como Heliogábalo había pintado su rostro con colores, tejido en la rueca entre mujeres, traído la luna desde el Cartago y entregado el místico enlace del sol. Una y otra vez Dorian solía leer este fantástico capítulo, y los 2 capítulos subsiguientes, en los cuales, como en ciertos tapices curiosos o esmaltes astutamente labrados, estaban retratadas las terribles y bellas formas de aquellos a quienes el vicio, la sangre y la fatiga habían vuelto monstruosos o locos. Filipo, duque de Milán, que mató a su mujer y pintó sus labios con un veneno escarlata para que su amante pudiera sorber la muerte del objeto muerto que acariciaba. Pietro Barbi, el veneciano, conocido como Pablo II,
que en su vanidad buscó asumir el título de Formosus, y cuya tiara, valuada en 200.000 florines, fue comprada al precio de un terrible pecado. Gian Maria Visconti, que utilizaba un sabueso para cazar hombres vivos y cuyo cuerpo asesinado fue cubierto con rosas por una meretriz que lo había amado. Borghia sobre su caballo blanco, con el fratricida cabalgando a su lado y su capa manchada con la sangre de Peroto. Pietro Riario, el joven cardenal y arzobispo de Florencia, hijo y esbirro de Sixto IV, cuya belleza solo era equiparable a su libertinaje, y quien recibió a Leonor de Aragón en un pabellón de seda blanca y carmesí, lleno de ninfas y centauros, y pintó de oro a un adolescente que le servía en el festín como Ganímedes o Hilas. Eselín, cuya melancolía podía sanarse únicamente con el espectáculo de la muerte, y quien tenía una pasión por la sangre roja, como otros hombres la tienen por el vino tinto. El hijo del demonio, como se contó, que había estafado a su padre en los dados cuando apostaba con él su propia alma. Giambattista Cibo, que por burla asumió el nombre de inocente, y en cuyas venas aletargadas la sangre de 3 jovencitos fue inoculada por un doctor judío. Sigismondo Malatesta, el amante de Isota y el señor Rimini, cuya efigie fue quemada en Roma como la de un enemigo de Dios y del hombre, quien estranguló a Policena con una servilleta y envenenó a Ginebra de Est con una copa de esmeralda, y en honor a una pasión vergonzosa construyó un templo pagano para la adoración de Cristo. Carlos VI, que había amado con tanta locura a la esposa de su hermano que un leproso le advirtió la demencia que lo estaba dominando, y quien, cuando su cerebro se hizo enfermo y extraño, solo pudo ser aliviado con los naipes sarracenos pintados con las imágenes del amor, la muerte y la locura, y, con su jubón adornado, su bonete con joyas y rizos como acantos, Grifoneto Baglioni, que mató a Astorre con su novia, y a Simoneto con su paje, y cuya gracia era tal que, cuando estuvo moribundo en la plaza amarilla de Perusa, aquellos que lo odiaban no pudieron sino llorar, y Atalanta, que lo había maldecido, lo bendijo. Había una horrible fascinación en todos ellos. Los vio de noche, y perturbaron su imaginación de día. El Renacimiento conoció extrañas maneras de envenenamientos por un yelmo y una antorcha encendida, por un guante bordado y un abanico con piedras preciosas, por una bola perfumada o una cadena ámbar. Dorian Gray había sido envenenado por un libro. Había momentos en que veía la maldad simplemente como una forma por la cual se podía realizar su concepción de la belleza.